Bienvenidos sean todos una vez más en este día. Welcome once again. Y enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de las plataformas de Zoom y de Facebook. And we send greetings to everyone who is watching through Facebook. Vamos a continuar. Solamente quisiera tomar unos minutos. Creo que cuando Dios está trayendo este entendimiento, And let's take a few minutes because I believe when God is bringing the understanding, vamos percibiendo cosas que nos llevan a la realidad de que estamos viviendo en el tiempo que vivimos hoy. we start perceiving things from the time that we are currently living. Y aún lo que tiene que ver con lo que cantamos, And even with what we sing, cuando el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 14 habla de que cantemos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Apostle Paul said that we need to sing with the Spirit but also with understanding. Y esto siempre doctrinal o teológicamente se ha interpretado como que cantemos en nuestro lenguaje. And we have always understood this as something that we just need to sing in our own language. Está hablando algo más profundo que conocer. But it's speaking something more profound than just knowing. Está hablando de entendimiento. It's talking about understanding. Y hace un rato que estábamos adorando a Dios, And just a while ago when we were worshiping God, estaba escuchando el grupo. and I was listening to the group, Vamos a construir una habitación. and they were singing, we need to build a dwelling place. Y luego dice que es un mejor lugar en donde pueda descansar, y eso es una realidad para hoy. And build a place where God can rest. And this is a reality. Pero la última parte de esa estrofa But the last part of that song, originalmente dice que sea un santuario para ti. the last of it says, let us be a sanctuary for you. Solamente quiero hacer un pequeño ajuste con los del grupo porque tenemos que ser renovados I want to make an adjustment because we have to be renewed para que haya una transformación. for us to be able to have a transformation. La escritura en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, In Romans 12:2, the scripture tells us that we should not be comforted with this world, sino que seamos transformados but we must be renewed por medio de la renovación by the renewal de nuestro entendimiento. of our understanding. Esto implica And this implies que tenemos que entender that we must understand lo que estamos viviendo hoy, what we are currently living today, lo que tenemos hoy, what we have today, lo que somos hoy, who we are en today, dónde estamos hoy. and where we are Por today. 18 siglos ese ha sido el problema que ha estado teniendo la iglesia. For 18 centuries, this has been the problem of the church. Viviendo del pasado Living from the past o teniendo una mentalidad futurista. or having a future type of mentality. Y la última estrofa decía, seremos un santuario. ¿Cómo que seremos? And the last would say, Hello? we will be a sanctuary for you. ¿Cuándo? When? ¿Me está siguiendo? And you need to follow that we are the sanctuary for God, not we will be the Eso sanctuary. tiene que ver. And this has to do, Luego estaban poniendo una canción de fondo. and then they were putting a background song. Antes ni atención le poníamos a estas cosas. And maybe before we didn't pay attention to these things. Decía, poderoso, nadie como tú. ¿Cómo que nadie como tú? It said, glorious, there's no one like you. ¿Y quiénes somos nosotros? And who are we? We are his people. Entonces, si no entendemos que nosotros And if we don't understand that we are somos la expresión de Él, his expression, pues nosotros no podemos
todavía seguir pensando que no hay nadie como Él. then we can't continue to think that there's no one like him. Si todavía estamos ahí, If we are still in that place, no hemos entendido como gran parte de la gente en la iglesia then we haven't understood, like a great part of the church, que muchas cosas están predicándole a la iglesia del pecado, that many things are being preached to the church, like sin, pero no de lo que ya Cristo quitó el pecado, por ejemplo, but not the fact that Christ has already taken away the sin. sino que se tiene que estar predicando acerca del pecado. Ese no es un mensaje que se le tiene que predicar a la iglesia. But it is not a message about sin that it should be preached to at church, because Christ has already taken that away. Porque la iglesia, Because the church, la verdadera iglesia, the true church, en ella no está ya el pecado. in the true church, sin no longer dwells. Entonces, en vano fue el sacrificio de Cristo. No sé si me está entendiendo lo que estamos hablando. So then in vain, it would be the sacrifice of Christ if that were the case. Por eso es que no vemos transformación en la gente. This is why we don't see transformation in people. La gente sigue pensando igual, People continue to think the same way, bueno, sigue hablando igual, keep speaking the same way, pensando igual thinking the same y way, juzgando igual. and judging the same way. Y bueno, vamos a continuar con lo que hemos venido ya trazando desde hace meses atrás, And let's continue to speak of what we have been talking about for months. y es la revelación del misterio. And this is about the revelation of the mystery. Y en estos últimos mensajes, y puedo hablar de varios meses para acá, And these last few messages that we've been speaking, hemos estado enfatizando we have emphasized lo que a mi entender of what, in my understanding, es uno de los temas más gloriosos en la palabra de Dios. it is one of the most glorious topics in the Word of God. Y es precisamente de lo que estábamos hablando de la canción. And it's exactly what the song was saying, El edificio de Dios. the building of God. De todo eso es lo que trata todo este misterio. This is what the entire mystery is all about. Preste mucha atención And pay close attention, porque el día de hoy because today voy a traer solamente una introducción I will only be bringing an introduction de uno de los edificios más gloriosos que nos enseña la Escritura. about one of the most glorious buildings that Scripture shows Y us. cuando nos referimos a la Escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento, And when I say Scripture, I'm speaking of the Old Testament, que es el tabernáculo de David. that is David's tabernacle. Creo que hay mucho que aprender ahí. I think there is a lot that we can learn here. Es maravilloso pensar It is marvelous to think que en el corazón de la eterna pasión de nuestro Dios, that in the heart of our eternal God, Él quería tener un edificio. He always wanted to have a building. Y no solo tener un edificio, But not only have a building, sino poder vivir o habitar but to be able to live or dwell, para manifestar desde ese edificio su propia naturaleza. so that through this building He could express His nature. Eso es lo que Dios siempre quiso desde la eternidad. This is what God had always wanted since eternity. Tener un edificio He always wanted to have a building desde donde Él pudiera expresar, manifestar su propia naturaleza. where He could express His own nature. Y hago un paréntesis porque cuando empezamos a oír esa palabra Zoé, la gente se pierde con el conocimiento. Quítese de la cabeza eso. When we hear the word Zoe, we tend to lose ourselves in the knowledge. Porque a veces nos quedamos en el conocimiento. Because sometimes we just stay around the knowledge. Y oigo de personas, And we hear people, conozco esa nueva palabra, you see, I know this new word, pero no la entiendo. but I don't understand it. ¿De qué sirve que tengas conocimiento si no tienes el entendimiento? Well, if you don't have the understanding, then of course you're not going to have the knowledge. No quiero tomar mucho tiempo para esto, lo quiero resumir. I don't want to take a lot of time. I want to summarize Cuando it. estamos hablando de ese término Zoe, When we speak of the word Zoe, es la vida de Dios mismo. is God's life itself. Es la naturaleza de Dios mismo. It's His nature Que Himself. cuando tú naciste de nuevo, That whenever we were born again, fue lo que Él te impartió. this is what God has imparted Te to hizo us. partícipe de su naturaleza divina. He has made us partakers of His divine nature. No creo que eso sea complicado. I don't think that this is complicated.
Entonces, So, esta verdad this truth de este edificio of this building, está marcado a través de toda la Biblia it's marked throughout the entire Bible, y particularmente de la escritura que es el Antiguo Testamento. and particularly in the Old Testament. Esto lo vemos desde el Génesis We will see this from Genesis hasta el Apocalipsis. to Revelations. Desde Génesis podemos ver el deseo de Dios From Genesis, we can see God's desire de tener un edificio, for Him to have a building, de tener una habitación, to have a place of dwelling, de tener una casa to have a house para que fuera su morada, so that He could dwell, su vivienda, so He could live, su a habitación, place where He could live, su santuario, a sanctuary su tabernáculo, para que lo entiendan, donde él pudiera vivir. where He could live. En el capítulo 2 del libro de Génesis In chapter 2 of Genesis, comenzamos a hablar de toda esta trayectoria de la revelación del misterio we started to talk about the entire things, everything that had to do with the mystery, a través de toda la narrativa bíblica. and throughout the whole entire biblical narrative. Usted puede trazar You can be able to trace el back. edificio de You Dios can trace God's building en toda la Biblia. in the entire Bible. Lo puede trazar desde el Génesis You can trace it back to Genesis, hasta el Apocalipsis. all the way through Revelation. En Génesis 2, And Genesis chapter 2, ahí podemos ver la primera iniciativa de parte de Dios you can see God's initiative de la edificación of the edification de ese edificio. of this building. Cuando dice la escritura, When scripture says allá en Génesis capítulo 2 in Genesis 2 y en el versículo and 22, verse 22, presten atención y si está tomando nota, esto es muy bueno, and if you're taking note, this is good, porque desde ahí because from there Dios nos muestra su intención God shows us His intention de construir su edificio. to be able to build this building. Y en ese pasaje dice que Dios hizo a la mujer. And in this passage it says that God made the woman. Esa palabra This word en el versículo 22 de Génesis 2, subráyela in ahí, chapter 2 verse 22, you can underline it, porque esto ya lo hemos hablado en mensajes anteriores because we spoke about this before, y aprendimos que lo que significa esa palabra en hebreo es edificio, and we learned that in Hebrew this word means building. es edificar o es construir. It's to edify or to build. Medite sobre esto. Desde ese momento Dios estaba manifestando Just meditate about this, and from that moment God was already Él manifesting quería un edificio. that He wanted a building. Y ahí vemos la primera aparición. And this is where we first see it appear. Y ya sabemos que aquello representa la iglesia And we know that this represents a church donde Él haría su morada. where He would make His dwelling. En el libro de Génesis tenemos también todos los materiales In Genesis we will find also the de materials la edificación. of the edification. Y desde ahí en adelante And from there forward, tenemos una revelación progresiva we have a progressive revelation de la edificación about the edification del edificio de Dios. of God's building. Ahora, esa mujer, Now this woman, Dios le llamó Isha. God called him Isha. God called her Isha. Ese era el nombre. That was the name. Eso es importante también que tome en cuenta ese detalle. And it's important for you to take account of these details. Nosotros le llamamos Eva. We called her Eve. De hecho, el nombre de Eva se lo dio su marido, In fact, the name Eve was given by her husband. no Dios. It wasn't God. Entonces, el edificio se estaba refiriendo a Isha. So in the building, when he's speaking about the building, he was talking about Isha. ¿Me está siguiendo, amados hermanos y hermanas? Esto es sumamente If importante. you're following me, this is very important. Después de Isha, And after Isha, que usted por lo general conoce como Eva, and by generally we all know her as Eve, después de ahí tenemos a Abraham then we have Abraham, y a su tienda. and we have his tent. Él se estuvo moviendo en esa tienda And Abraham was moving in the y en tent. ese tiempo And during this esa time, tienda era el edificio de Dios. this tent was the building of God. Después vemos más adelante, And then we continue, ya después
Dios haber sacado a toda la gente que eran parte de Él, after taking out all the people that were part of him, de las 4 ciudades del viejo hombre, of the 4 cities of the old man, vemos que edificó el tabernáculo de we Moisés. see that he built the tabernacle of Moses. Y él edificó And he built, y fue aumentando su edificio. and he continued to increase his building. Siguió He creciendo. continued to make it bigger. Y como vimos también, And just as we saw, el tabernáculo de Moisés the tabernacle of Moses era una representación de Cristo. was a representation of Christ. Recuerde que estamos trazando en la narrativa bíblica desde cuándo aparece ese edificio que fue con Isha en el libro de Génesis. Remember that we're tracing back from the moment that building appeared in Isha, the woman. Después en esa tienda con Abraham. And then how you trace it back to the tent where Abraham. Después en el tabernáculo de Moisés. And then in the tabernacle of Moses. Luego tenemos el templo de Salomón, un edificio glorioso, And then we have Solomon's temple, which was a glorious temple. mucho más grande. So much bigger. Luego Ezequiel Then Ezekiel, tiene una visión de un templo gigante, he has a vision of this gigantic temple. aproximadamente 4 acres medía ese templo. Approximately 4 acres was how big this temple was. Y luego llegamos al Nuevo Testamento And then we come to the New Testament, y el edificio se hace una realidad. and this building becomes a reality. Y ese tabernáculo es Dios mismo And the tabernacle is God himself entre nosotros. amongst us. Cristo ahí, Christ there como el tabernáculo de Dios entre los hombres. as the tabernacle of God amongst the men. Él es el templo, He becomes the temple. Él es el tabernáculo. He is the tabernacle. Y luego, después de la resurrección de Cristo de entre los muertos, And then after the resurrection of Christ amongst the dead, le da nacimiento a su iglesia. he gives birth to his church. Que dice la palabra del Señor, And the word of God says que salió de Él mismo. the church came out from himself. Y luego vemos, And then we see, finalmente, finally, en el libro de Apocalipsis, in the book of Revelations, la ciudad de Dios, God's city de 15 millas cuadradas. of 15 square miles. Y ahí vemos la nueva Jerusalén, And then we see the New Jerusalem. que es una representación And this is a representation de la iglesia. of the church. Y todo esto, mis amados hermanos, que hemos resumido, es maravilloso. And all of this that we have summarized is just wonderful. Ahora bien, si regresamos un poco, Now, if we go back, nos damos cuenta we can see que hay un edificio de Dios that there is a building of God del cual no se habla mucho. which we don't talk much about. Entre el tabernáculo de Moisés Between the tabernacle of y el Moses templo de Salomón and the temple of Solomon. hay otro edificio, There we will find another type of y building. a ese edificio And this building, se le conoce como el tabernáculo de David. we know it as the tabernacle of David. De todos los edificios de Dios From all of God's buildings en las escrituras, in Scripture, este particularmente this building, or this tabernacle in particular, es el más glorioso. is the most glorious. Y en estos mensajes hoy y los siguientes domingos que esté predicando aquí, And these next few messages that I'll be preaching, vamos a aprender acerca de este tabernáculo de David, we are going to be learning about David's que tabernacle. está históricamente ubicado That it's historically in where it's at right now, entre el tabernáculo de Moisés between the tabernacle of Moses y el templo de and Salomón. the temple of Solomon. Y los invito a todos, aún los que nos ven online, And I invite everyone, even those that are watching online, a que vayamos al año 750 antes de Cristo. that we go back to the year 750 BC. Te quiero presentar a un profeta de Dios And I want to present to you a prophet of God. llamado Amós. His name was Amos. El pueblo de Dios The people of God, se había apartado. they had departed
en apostasía They had departed or drawn away e idolatría. in idolatry. Y el Señor le dio una palabra a Amós. And God gave a word to Amos. Y vamos a ver Amós capítulo 9. And we're going to start with Amos chapter 9. Amós capítulo 9 y versículo 11 And verse 11. lo declara de esta manera: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado. In that day I will rebuild the collapsed hut of David. I will seal its gaps, repair its ruins, and restore it to what it was like in the days gone by. Y como estamos siguiendo una narrativa bíblica, And since we continue to follow the biblical narrative, Amós está dando esa palabra de parte de Dios, esa profecía, Amos is giving this prophecy from God 200 años después de la muerte de David. 200 years after the death of David. Siglos más tarde, And centuries later, en el Nuevo Testamento, in the New Testament, en la ciudad de Jerusalén, in the city of Jerusalem, están reunidos los apóstoles all the apostles are gathered together porque están discutiendo un problema que había a nivel del cuerpo de Cristo. They were discussing a problem there was in church. Se había presentado ahí en la iglesia del primer siglo, A problem had presented itself in the first church of the first y century. lo que ellos estaban tratando era si los gentiles And what they were talking is if Gentiles, deberían de circuncidarse conforme al rito de Moisés. if they should be circumcised according to the ritual of Moses. Y Santiago, And James, que era el pastor de la iglesia, he was the pastor of the church. se pone de pie. Eso está en Hechos capítulo 15. He stands up, and you'll find this in Acts 15. Y a quien cita precisamente es al profeta Amós. And the one that he recites is exactly the prophet Amos. Y en Hechos 15 y versículo 16 In Acts 15, verse 16, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Acts 15, verse 16, after this I will return and I will rebuild the fallen tent of David. I will rebuild its ruins and restore it. Imagínense que para arreglar el problema mayúsculo que se presentó ahí, a quien está Jacobo citando es precisamente al profeta Amós. And just imagine the problem that had been presented, and the one that James is reciting goes back to Amos. Quiero señalar algo importante aquí. I want to be able to point something out Y here. préstele atención a esto, And this is important porque Dios nunca prometió restaurar el tabernáculo de Moisés. because God never promised to restore the tabernacle of Moses Dios nunca prometió restaurar el templo de Salomón, or the temple of Solomon. pero sí prometió restaurar el tabernáculo de David. But he did promise to restore the tabernacle of David. Lo dijo en el Antiguo Testamento He said it in the Old y Testament, también lo dijo en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. and then he repeated it in the New Testament in the book of Acts. ¿Qué es el tabernáculo de David, mis amados hermanos y hermanas? So what is the tabernacle of David? Y no podemos And we cannot comprehend el tabernáculo de David the tabernacle of David sin comprender el tabernáculo de Moisés. without understanding the tabernacle of Moses. Por eso la secuencia This is why the sequence, que hemos estado trazando a través de la narrativa bíblica the sequence that we have been tracing back through the biblical narrative, son tan importantes, they are so important porque si desconocemos, because if we don't know, vamos a tener solo una parte we are only going to have one part de todo lo que estaba allí contenido of everything that was contained there. y que estaba allí aguardando, presten atención a esto, la revelación de ese misterio. And what was hidden in the revelation of the mystery. Entonces tenemos que entender el tabernáculo de Moisés. Then we must understand the tabernacle of Moses. Por eso nos tomamos tanto tiempo This is why we
he took so much time impartiendo esos mensajes del tabernáculo imparting the messages about the que tabernacle han sido de tanta edificación that have been such an edification, y afirmación en las vidas de muchas personas. an affirmation for many people. Y de eso es que se trata, And this is what it's all about. que vayamos construyendo For us to continue to build esas verdades the truths sobre un fundamento sólido. over a solid foundation. Y hay un solo fundamento, And there's only one foundation. y ese es Cristo. And this is Jesus Y hemos Christ. estado hablándolo ya por meses. And we've been speaking about it for months. El edificio es uno solo, mis amados hermanos. The building is just one. No son dos, There's not two. no son tres, Not three. no son cuatro, Or four. no son 5 edificios. Or five. Es un solo It's edificio just one building. y hay un solo fundamento. And there's only one Y foundation. el fundamento de ese edificio es Cristo. And the foundation of the building is Christ. Permítame hacerle un corto resumen So allow me to do a quick summary del tabernáculo de Moisés. about the tabernacle of Moses. Esto más que quererlo retener en tu mente, lo tienes que recibir por impartición en tu espíritu. More than wanting to retain it in our heads, we need to receive it in the impartition in our spirits. Moisés estaba en la cima del monte Sinaí Moses was on the highest mountain of Mountain Sinai. y ahí tuvo una revelación. So he comes, a revelation comes to him, Ahí se demostró un patrón, and there was a pattern shown to him. un modelo, There was a model, un diseño. a design, Ese patrón era celestial. and this was heavenly. Y como vimos, todo el diseño And the entire design que ahí se le reveló that was revealed to him there, hablaba de Cristo y de su iglesia. it all spoke of Christ and his church. Lo primero que se veía en ese tabernáculo de Moisés The first thing that we find in the tabernacle of Moses era el atrio, recuérdelo. was the courtyard. You remember the courtyard? Y en el atrio lo primero que había era el altar de And bronce, the first thing you'll find in the courtyard was the altar of bronze. que era el tipo de la cruz, That was a type of cross, of the cross, donde se hacían los sacrificios. where sacrifices would take place. Luego estaba la fuente de And bronce, then there was the fountain of bronze, donde los sacerdotes se lavaban las manos. where the priests would wash their hands, Y ahí cualquier persona que fuera de la raza judía and anyone that was Jewish, podía estar en esa parte del tabernáculo, people could still be in this part of the tabernacle. desde el más rico hasta el más pobre. From the richest to the poorest person. Podían estar en la parte de afuera, lo que era el atrio, porque eso es afuera. They can be outside in the courtyard. Pero luego había otro compartimiento. But then there was another part of the tabernacle, Y hago un paréntesis, ahí es donde empieza la casa. and this is where the home begins. Esto es muy importante. And this is important. Se le conocía como el lugar santo. And we know this as the holy place. Ahí ya el pueblo no tenía acceso. And the people no longer had access Ahí to los it. únicos que podían entrar para llevar a cabo el oficio del culto eran los sacerdotes. The only ones that could enter this place were the priests. Y eso significa And so this meant que a medida que se internaba uno más en el tabernáculo, that at the measurement, the time that whenever someone would come la into it, cantidad de personas se reducía dramáticamente. the people would be reduced. En el lugar santo So in the holy place, estaba el candelabro o el candelero, que es tipo del Espíritu Santo que nos da la luz, la revelación. you will find the candlestick, which is a type of Holy Spirit that gives us the light. Estaba la mesa de los panes de la proposición, And then you would find the table of the shewbread. que ya lo hemos hablado. Todo esto tiene que ver con Cristo. And all of this has to do with Christ. Hablamos de la importancia de aprender a comer Cristo. And we talked about the importance to learn to consume Christ. Y estaba también el altar del incienso, And then we found the altar of the donde incense, se ofrecía la adoración y la oración. where prayer and worship would be offered. Pero luego había un velo And then we would see a veil que separaba ese lugar santo de otra parte más interna. that would separate the holy place to a more internal place. Y ese velo And that veil, llevaba entonces it would
take a lo que era el próximo compartimiento, was the next room in the tabernacle. donde estaba el arca del pacto, Where was the Ark of the Covenant? y ese lugar And this is where you would find the Ark of the se le Covenant. conoce And you know this place. como el lugar santísimo. You know it as the Holy of Holy Places. El arca del pacto, también esto ya lo hemos visto, The Ark of the Covenant, we've already seen this. era una pequeña caja It was a small box. que estaba hecha de madera de It acacia was made of acacia wood. y estaba cubierta de oro. And it was covered with gold. Y esto es tipo también de Cristo. And this is a type or figure of La Christ. madera habla de la humanidad And the wood speaks about our humanity. y el revestimiento de oro habla de la divinidad. And then when it was covered with gold, it's meant for his divineness. Sobre la tapa había dos seres angelicales Over the top of this box, there were angelical beings que se les conoce como querubines. that are known as cherubs. Dice la escritura And scripture tells us que tenían alas that they had wings. y estaba un querubín frente al otro And there was a cherub, one in front of the other. y se estaban mirando el uno al otro. And they were looking at one another. El arca también tenía unos anillos And the ark also was held by some rings, por donde atravesaban unas varas and where some rods would go through them. para cuando tuvieran que mover el tabernáculo allá en el desierto. So when they had to move that ark through the desert. Lo más interesante The most interesting part de esta arca of this ark es que Dios vivía, habitaba, moraba ahí en esa arca. is that God would live, He would dwell in this ark. Y préstenle mucha atención a esto porque pocos han entendido y pocos conocen esto. And pay attention to this because very few people know about this. Dios God se sentaba would sit sobre ese propiciatorio, over this mercy seat, sobre esa tapa de esa caja, de esa arca. over the top of this box. Por eso se le conoce con el nombre de asiento de la misericordia. This is why we know it as the mercy seat. ¿Está siguiendo, hermano? Are you following me? A esa tapa se le conoce como el asiento de la misericordia, This cover was known as the mercy seat. porque era donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Because this is where the blood of the sacrifices would be poured. Y tome nota de esto, And pay attention, porque tampoco mucha gente lo ha entendido. because many haven't understood. Y a este asiento de la misericordia, In this mercy seat, en la carta a los hebreos, in the book of Hebrews, se le conoce como el trono de la gracia. it is known as the throne of grace. Es el trono donde Dios se sienta. It is the throne where God sits. Voy a detener un momento para que lo pueda asimilar en su espíritu. I'm going to stop for a minute so you can just take it in your spirit. Porque ese asiento de la misericordia Because this mercy seat que estaba ahí, that was there ahí sobre la tapa del arca, over the cover of the ark, es lo mismo it is the same thing en el pacto que estamos viviendo hoy en día in the covenant that we are currently living in. como el trono de la gracia. It is the same thing as the throne of grace. Ahí es donde Dios se sienta. This is where God sits. Por eso es que en el Antiguo Testamento This is why in the Old Testament, vas a encontrar con mucha frecuencia you're going to find very frequently la frase, the phrase, el Dios de las huestes que se sienta entre los querubines. the Lord of hosts that sits amongst the cherubims. Claro, lo hemos leído, Of course, we've read it, pero nunca lo habíamos entendido. but we've never understood it. El Dios de las huestes que se sienta en medio de los querubines. The Lord of hosts that sits amongst the cherubims. Y cuando no tenemos esta revelación y este entendimiento, pensamos como allá en el cielo y estamos pensando como que ahí hay ángeles y que Dios está ahí sentado. No, lo que estaba hablando es precisamente ahí del arca. And when we don't have the revelation, we think automatically that God is sitting somewhere in heaven with the angels and he's over there. Ahí se sentaba Dios. But this is where God would literally, he would just sit.
ahí, there, en el asiento de la in misericordia. the mercy seat. Esa es una obra, This is a work y tome nota de eso, del Señor Jesucristo, of the Lord Christ, en quien habita toda la plenitud de la deidad. in which all of the Godhead is dwells. Esa sombra que estaba ahí This shadow that we see, estaba conteniendo el misterio, it all contained the mystery. que es de lo que hemos venido hablando, la revelación de este misterio, ya por meses. And this is what we've been speaking about, the revelation of the mystery. This is for months. Todo ese tabernáculo, This entire tabernacle, con sus tres compartimientos, with its 3 different compartments, con todos sus muebles, with all of the furniture, con toda su simbología, with all of its symbolism, era una sombra all of this was a shadow del Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Christ. Y ahí estaba representado el misterio. And this is where the mystery was represented. Me pongo a meditar. I think and I meditate ¿Cómo es que cuando todo lo vivimos por medio de teologías y de doctrinas, that why is it that when we live everything according to theologies and doctrines, hay cosas que nunca, si seguimos viviendo así, nunca las vamos a entender? if we continue to live this way, there's going to be things that we will never understand. Porque déjeme decirle que lo acabo de mencionar, todo eso es una obra de Cristo. Because like I just mentioned, this is all a work of Christ. Y es maravilloso cuando usted se pone a leer And it's marvelous, wonderful when we read en la Escritura in Scripture y usted se da cuenta and you can see de cómo es que Jesús estaba allí en todo lo que es las Escrituras en el Antiguo Testamento. how Jesus was in the entire Old Testament. Y cuando le dice Moisés, y cuando me pregunten quién te envió, And when Moses says, when they ask me, who sent you? ¿qué le contestó? Yo soy. He said, I am. Entonces, ¿quién lo envió? So who sent him? Y luego, ya cuando vemos la revelación en el Nuevo Testamento, antes que Abraham fuese, yo soy. And he said, before Abraham was, he said, I am. Yo soy el camino. I am. Yo soy la verdad. I am the Yo way, soy the la truth, vida. the life. No quiero invertir mucho en esto. I don't want to invest a lot of Y time. todavía muchos piensan en algo como angelical. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Le quiero resolver ese enigma que es para muchos. Ese ángel de Jehová era el Hijo antes de ser encarnado. That angel of the Lord was Christ himself before he became incarnated, and I want to be able to make this easy for everyone. Más adelante estaré trayendo una impartición acerca de eso. And later I will be bringing an impartation about this. Porque hay tanto que Dios quiere manifestarse, que Dios se quiere dar a conocer. Because there's so much that God wants you to know about him, Y a so nosotros much that he wants. nos interesa más como aumentar nuestro acervo, nuestro conocimiento. But we care a lot more about, I want to have more knowledge. A Dios no le interesa. God is not interested. Él quiere que tú lo conozcas. He wants you to know him. Esta es la vida eterna. This is the eternal life. Que te conozcan a ti, For them to know you. el único Dios verdadero. Only true God. Y el yo soy que ha enviado. And the I am that you have sent. Eso es lo más importante. This is the most important. Meditaba, esta es nuestra gente, esta es la gente con la que estamos edificando. And I was meditating and I said, these are the people that we're edifying with. Dios no puede edificar con gente que no sea parte de su edificio. God cannot edify with people that are not part of his building. Para esto la vida For this, life juega un sentido sumamente importante, un papel súper importante. plays a very important role. Porque todo tiene que ver con la vida Because everything has to do with life. que Dios le impartió a su Hijo That God imparted to his Son. y que el Hijo nos impartió a nosotros. And that the Son imparted to us. Esto tiene que ser algo
claro para cada uno de nosotros. This has to be something that's clear for us. Volvamos un momento al arca. El arca del pacto estaba hecha de madera y oro. The Ark of the Covenant was made of wood and gold. Hablando esto Speaking of this, de la humanidad of humanity, y la deidad. this spoke about humanity and Godhead. El arca era una pieza central. The ark was a central piece, Y esto es importante también tomar nota de ello. and this is important to take note. La más importante para cualquier judío The most important thing for any Jew a través de todo el Antiguo Testamento throughout the entire Old Testament, y aún en el Nuevo Testamento, and even in the New Testament, antes de la resurrección before the resurrection, de Cristo, before resurrection of Christ, todavía había un elevado concepto there was still an elevated concept del arca entre el pueblo. about the ark amongst the people. Para nosotros, para la iglesia, For us, for his church, era una sombra, for us it was just a shadow. pero para los judíos era literalmente. But for the Jews, it was literal. Dios literalmente para ellos vivía ahí. For them, God literally lived there. Dios se sentaba entre los querubines. God would sit amongst the cherubs. Y esto es una verdad poderosa And this is a powerful truth para los judíos. for the Jews. Era lo que Cristo This was what Christ, es para nosotros hoy. this is what Christ is for us today. Para ellos Dios estaba en el arca. For them, God was literally at the ark. Para nosotros Dios está en Cristo. For us, God is in Christ. Puedes ver ahí la correlación You can see there the de correlationship estas dos grandes verdades. of these two great truths. Nosotros sabemos We know que el arca era una sombra that the ark is just a shadow de Cristo. of Christ. Por lo tanto, Dios está en Cristo. So God is in Christ. Esto fue lo que el apóstol Pablo This is what Apostle Paul, dijo, Dios está en Cristo, Apostle Paul said, God is in Christ. reconciliando al mundo con él, Reconciling the world with him. no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, Not taking into account the sins of man. y nos ha dado ahora la palabra de la reconciliación. And he has given us today the word of reconciliation. Entonces el arca estaba detrás de ese velo, So the ark was behind the veil, y ahí solamente había una persona and there you will only find one person que podía entrar en ese compartimiento llamado el lugar santísimo. that was able to go into this compartment that in this holy of holy places. Y esa persona era el sumo sacerdote. And this person was the high priest. Solo podía entrar una sola vez al año. He could only enter one time a year, Y tenía que venir con sangre en sus manos and he had to enter with blood in his hands para rociarla sobre ese asiento de la misericordia. so that he could sprinkle the blood amongst this mercy seat. Le ponían un cinto And they would put a belt con unas campanillas. with some bells, a belt with some bells, Y le amarraban una soga and they would also put around him, a uno de sus pies. put around and on his foot, Y los que estaban afuera and the ones that were outside, estaban prestando atención they were paying attention, para escuchar el sonido de las campanas. so they could hear the sound of the bells. Si no había sonido de las campanas, If there was no sound from the bells, no había vida. there was no life, Y había que sacarlo arrastrando. and they had to take him out. They had to drag him out. ¿Y qué indicaba eso? And what did that indicate? Que a Dios no le agradó ni el sumo sacerdote, ni tampoco el sacrificio que se ofreció. This meant that God was not pleased with the high priest or with the sacrifice from the high priest. Esto era una forma dramática, mis amados hermanos y hermanas, This was a dramatic way de terminar con el culto. to finish with the cult. Ese era el the tabernáculo de service. Moisés. That was the tabernacle of Moses. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. And here I want to make a parenthesis.
Y menciono que así terminaba el culto de esa forma dramática. And I mentioned that the service would end this dramatic. Y creo que vale la pena el que pueda mencionar aquí And I think it's important to mention here que la iglesia necesita entender that the church needs to que understand nosotros no vivimos bajo el régimen de ese sumo sacerdocio del orden de Aarón. that we do not live under the regiment of that priesthood of Aaron. Porque ese sumo sacerdocio era un sumo sacerdocio terrenal. Because that high priest was a earthly type of priest. Y déjeme decirle, eso se ha trasladado a la iglesia But this has been transferred over to church. y mucha gente piensa que nuestro sacerdocio en este nuevo pacto que estamos viviendo But many people think that our priesthood in this new covenant that we live in es de ese mismo orden. is from the same order of Y Aaron. pensamos que es un sacerdocio cultico, And we think that it is a priesthood that is just cultic, en donde el sacerdocio nada más se manifiesta en el culto. where the priesthood, our priestly duties, are only manifested in church. Nuestro sacerdocio no es de ese orden. But our priesthood is not from the order of Aaron. Nuestro sacerdocio es de un orden celestial, But our priesthood is heavenly, del orden de Melquisedec. of the order of Melchizedek. Es un sacerdocio no cultico, It is not a cultic type of priesthood. es un sacerdocio It is a priesthood que tiene una cultura. that has a culture. Y esa cultura And this culture es la cultura del reino de Dios. is the culture of God's kingdom. Muy diferente, Very different. tan diferente como el cielo y la tierra. Very different like heaven and earth. Ahora, ¿qué fue lo que provocó el tabernáculo de David? So what did the tabernacle of David provoke? Bueno, para eso también tenemos que ir a la historia un poco. So for this we must go back to history. Josué había introducido el pueblo a la tierra, ya lo hemos hablado aquí. Joshua had introduced the people to the land, and we've talked about it here. Y entonces tomaron el tabernáculo de Moisés So they took the tabernacle of Moses y lo pusieron en una ciudad llamada Silo. and they put it in a city called Shiloh. Ahí se quedó cientos de años. And it remained there for hundreds of years. 400 años después, en el tiempo de Jeremías, todo esto es importante, 400 years later, after Jeremiah, y después de la muerte de David, and after the death of David, Israel una vez más Israel one more time, se apartó, apart, volviendo otra vez a la idolatría, they went back to idolatry, y Dios le habla a Jeremías, and God speaks to Jeremiah. y mira lo que le dice en Jeremías capítulo 7, And we'll find this in Jeremiah 7 y versículos del 1 al 6. and verses 1 through 6. Jeremías capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra, oído palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia en el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar
en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo veo, dice Jehová, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. The Lord said to Jeremiah, stand in the gate of the Lord's temple and proclaim this. Listen, all you people of Judea who have passed through these gates to worship the Lord. Hear what the Lord has to say. The Lord God of Israel, who rules over all, says, change the way you have been living and do what is right. If you do, I will allow you to continue to live on the land. Stop putting your confidence in false beliefs that say you are safe. The temple of the Lord is here. The temple of the Lord is here. The temple of the Lord is here. You must change the way you have been living and do what is right. You must treat one another fairly. Stop oppressing foreigners who live in your land, children who have lost their fathers, and women who have lost their husbands. Stop killing innocent people in the land. Stop paying allegiance to other gods that will only bring you to ruin. If you stop doing these things, I will allow you to continue to live in this land which I have given to your ancestors as a last possession. But just look at you. You are putting your confidence in false beliefs that will not deliver you. You steal, you murder, you commit adultery, you lie when you swear on oath, you sacrifice to the god of Baal, you pay allegiance to the other gods whom you have not previously known. Then you come and stand in my presence in the temple I have proclaimed as my own and say you are safe. You think you are so safe that you go on doing all these hateful and sinful things. Do you think this temple I have claimed as my own is to be a hideout for robbers? You have taken note. You had better take a note. I have seen for myself what you have done, says the Lord. So go to the place in Shiloh where I have allowed myself to be worshipped in the earlier days. See what I did to it because of the wicked things my people of Israel did. You have also done all these things, says the Lord, and I have spoken to you over and over again. But you have not listened. You have refused to respond when I have called you to repent. So I will destroy this temple which I have claimed as my own, this temple that you are trusting to protect you. I will destroy this place that I gave you to your ancestors, just like I destroyed Shiloh. And I will drive you out of my sight, just like I drove out your relatives, the people of Israel. Then the Lord said, as for you, Jeremiah, do not pray for these people. Do not cry out to me or petition me on their behalf. Do not plead with me to save them, because they will not listen to me. Lo que Dios le está diciendo al profeta Jeremías
What God is telling the prophet Jeremiah es que ese pueblo is that these people, se gloría en el templo. that they glorify themselves in the temple. Pero Dios le estaba diciendo, pero ese templo yo lo voy a abandonar. But God is saying, I'm going to abandon this temple. Ellos, al igual que mucha gente en la iglesia el día de hoy, Them, just like many people are now in church today, están idolatrando they are becoming or having an idol. las estructuras de templos hechos por las manos del hombre. These structures of the temple made by men. Y cuando una congregación, mis amados hermanos y hermanas, And when a congregation, my brothers and el sisters, pastor, when the pastor, los líderes, the leaders, los programas, the program, el apóstol, the apostle, el evangelista, the evangelist, el profeta, prophet, el maestro, the teacher, ponen las actividades, when they put activities, la denominación the denomination, o el ministerio or the ministry, como algo que es más importante que Cristo. as something that is more important than Christ, Presten atención, como Señor something more important than Christ as our Lord, y cabeza de la iglesia, and the head of the church, estamos haciendo literalmente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese tiempo de Jeremías. we are literally doing what the people are doing during the time of Jeremiah. Nos estamos gloriando en lo natural, We are becoming, we're giving glory to the natural, en lo temporal, and the temporary, en lo material. and the material. Por eso es que este año Dios nos está hablando de la importancia de volver a lo eterno. This is why God is speaking to us about the importance of returning to the eternal. Dios luego le dice a Jeremías, Then God tells Jeremiah, vuelve otra vez a Silo. go ahead, go back to Shiloh, Y quiero que vean, mis amados hermanos y hermanas, esta trayectoria, and I want us to see the trajectory, porque ahora nos vamos a mover. because now we are going to move, Y en Silo, and in Shiloh, ahora hay un sumo sacerdote there is a high priest, que se llama Elí. Sé que todos saben quién es Elí. and it's the high priest, his name is Eli. Este tiene dos hijos, And this Eli, he has two children, Ofni y Finees. Ufni and Phinehas. Elí con sus dos hijos And him with his two kids, representaban el sacerdocio, they would represent the priesthood, los ministros institucionalizados, the ministers that were instituted, o como los ministros institucionalizados de nuestro tiempo. or like the ministers that are instituted in our time. Y esto también es para que tome nota. Recuerde que todo esto And I want you to take note, because remember, all of this, está aconteciendo this is all happening 100 años antes 100 years before, de que naciera David. 100 years before David was born. Los hijos de Elí The children of Eli, eran perversos, dice la escritura. the scripture tells us that they were perverse. Abusaron del pueblo, They abused the people. le quitaron el dinero, They took away money. los maltrataron, They mistreated the people. les quitaban la porción que le pertenecía al Señor. They took away the portion that was part of the Lord. Estaban jugando un juego religioso. They were playing a religious game. Es más, dice que se metían sexualmente con las mujeres que iban ahí. And scripture tells us that they would be sexually with the women that Yes. were part of the church. Estaban cometiendo toda clase de idolatría And they were committing all types of idolatry. y todo tipo de perversidad. And they were doing all types of perverse things. Esta es la escena And this is the scenery que nos encontramos that we find cuando llegamos ahí a Silo en Primera de Samuel. when we find ourselves in Shiloh in 1 Samuel. En ese momento, In that moment, o hasta ese momento, or till that moment, Israel había sido victorioso. Medite sobre esto, mis amados hermanos y hermanas. Israel had been victorious Sobre todos sus enemigos. over all of its enemies. Y uno de los enemigos de Israel eran los filisteos. And one of the enemies of Israel was the Philistines. La escritura dice que entraron en una batalla
Scripture tells us that they went into battle con esos filisteos. with the Philistines. Y el pueblo de Israel asumieron que Dios iba a estar con ellos. And the people of Israel assumed that God was going to do with them. Enviaron a sus mejores hombres a la batalla. They sent their best men to battle. Todo esto está en los primeros capítulos de Primera de Samuel. You'll find this in 1 of Samuel. Pero algo sorprendente aconteció. But something very surprising happened. 4,000 4,000 de sus mejores hombres de guerra 4,000 of their best men, murieron the warriors, they died en esa batalla. in this battle. Esto los sorprendió. And this surprised them. Regresaron a Silo They went back to Shiloh. y a alguien se le ocurrió algo sabio. And someone came up with something wise. A alguien se le ocurrió una buena idea. Someone came up with a good idea. Y la buena idea And the good idea, se las voy a contar la próxima semana. I'm going to tell you next week. the Los good veo idea. así me gusta verlos, los veo así. Next week I will tell you the good idea. Esto es muy interesante, It's very interesting. pero no vamos a entender lo que tiene que ver con el tabernáculo de David si no entendemos esto. Mire, cuando llegamos a la parte final del mensaje, But we want to understand it if we want to understand Tabernacle of David, and unless we understand usted this. le va a dar toda la gloria a Dios. When we finish this, you are going to give all the glory to God. Porque Dios le va a revelar cosas Because God is going to reveal things to que usted ha you. leído por años en su Biblia, en los Salmos, y usted nunca lo ha entendido. Y sabe qué estaba pasando en el momento en que estaban siendo escritos esos salmos. That you have read for years in Psalms and you don't know what's going on. Entonces, la próxima semana So next week, comenzamos hablando de Ofni y de Finés. we are going to talk about his children, Ophni and Phinehas. Y la buena idea que ellos tuvieron. And the good idea that these guys Pónganse had. sobre sus pies, mis amados hermanos, Please stand on your feet y vamos a darle gracias al Señor. and let's give thanks